Buenas noches con todos. Doy gracias primero por la presentación preliminar y sean bienvenidos al segundo curso de modelado de gestión en Revit para coordinación multidisciplinaria, parte del curso o el programa de coordinación BIM. Básicamente, esta sesión o el desarrollo de este curso va a tener algunas pautas distintas, dado que en los primeros cursos vimos conceptos bastante teóricos que involucraban a conocer el proceso, el know-how de cómo nos involucrábamos con este tipo de metodología. Pero ahora vamos a revisar los modelos como tal y vamos a entender cómo se gestionan esos desarrollos. Y para ello, en general, vamos a trabajar bastante con Revit, con Navisworks y también con algunas herramientas más. Pero antes que nada, me gustaría saber con qué personas estamos en la sala, así que quisiera escuchar una presentación breve de cada uno. Bien, reiniciamos entonces este bloque contextualizándonos un poco de qué trata este curso. Este curso lleva por nombre Modelado y Gestión en Revit para Coordinación Multidisciplinaria, en el cual hablamos desde la primera premisa, que es el modelado. Va a ser el insumo, la materia prima del cual nosotros vamos a componer nuestros modelos. Y empezamos resumiéndolo en que un modelo arquitectónico tal vez o un modelo estructural mal hecho no podría ajustarse a un proceso de coordinación. Y más bien uno que esté bien estructurado, bien segmentado, con los conceptos que hemos estado revisando en el curso anterior, vamos a entenderlo un poco más bajo este estilo o ese orden de información. Nuestra meta de hoy va a ser lograr que ustedes como alumnos sepan o entiendan qué modelar, cómo se puede modelar y para qué se modela, cómo inicia el primer proceso de esta coordinación. Entonces, vamos a revisar un poquito estos objetivos a detalle. Lo que ustedes o lo que busco en general es que comprendan el rol de este modelo arquitectónico en base a la coordinación, que configuren correctamente un proyecto base y vamos a entender cómo ya de por sí, cómo generar un proyecto colaborativo o que pueda, eh, digamos, referenciarse con otros sin necesidad de tener alguna coordenada como tal. Vamos a modelar algunos elementos arquitectónicos clave con un criterio de coordinación más específico, y lo digo con este criterio de coordinación porque es bastante distinto cuando nosotros estamos generando una interacción básica con un modelo que pueda ser para planimetría o para otros usos. Como ya lo saben o tal vez de los cursos anteriores, revisamos que tenemos algunos conceptos específicos que desarrollan a los usos BIM. Entonces, cuando nosotros hablamos de los usos BIM, lo súper específico que nos indican estos usos es que cada modelo o cada objeto con información va a destinarse para una tarea específica. Entonces, estas tareas específicas, nosotros como coordinadores de información vamos a entender de qué trata y cómo estructurarla. Y de ahí de que partimos de la premisa de modelar para planos versus modelar para coordinación. No se preocupen que vamos a ver una parte súper breve de manera teórica y luego vamos a pasar a Revit. De tal manera que, por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer una coordinación, no siempre vamos a tener planos bien estructurados o bonitos o que tengan una expresión gráfica correcta, porque siempre pasa que cuando nosotros vayamos dando o revisando Revit y Navisworks, cuando lleguemos a ese punto de coordinación, entendámoslo de una premisa inicial, nosotros al generar un modelo básico de nivel de información, por ejemplo, en lot 200 o lot 300, esta información se va a ir acumulando y cada vez que nosotros vayamos sumando detalle al modelo se va a hacer mucho, mucho más gráfica, por lo cual es probable que nuestras vistas se recarguen de información. Es por ello que justamente nosotros también como coordinadores debemos estar en la habilidad de poder gestionar esa información a través de plantillas, de la configuración de visualizaciones, entre otros. Entonces, para eso es importante que vayamos a Revit y comprendamos la jerarquización y la coordinación que debería tener esa geometría.
De tal forma que si ustedes revisan su brochure, hoy vamos a ver arquitectura, cómo es que se estructura la información en arquitectura y cómo vamos a compatibilizar un proyecto desde una premisa inicial. Algo que quisiera invitar a ustedes es que si desean trabajar con algún proyecto específico de su conocimiento, que hayan modelado, que estén modelando, mucho mejor. Pero si no, sí en esta clase vamos a, a revisar algunas plantillas de Revit y vamos a ver cómo funcionan estos vínculos. Para clases posteriores sí vamos a trabajar con archivos soporte que ya tengan algunos modelados. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona o cómo se estructura la información para generar planos y modelar para coordinación, todo va a estar basado en un concepto mucho más grande, cuyo detalle es de manera específica el nivel de detalle y el nivel de información. Estimado Efraín, la versión de Revit que voy a usar para clases es la versión 2026. De hecho, si tienen alguna anterior, les recomendaría que se instalen la 2026, dado que en algunos archivos no pueden regresar esa compatibilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo comparto un archivo que he trabajado en 2026, alguien que tiene 2025 no lo va a poder abrir. Bien, entonces estábamos hablando un poco de ese mindset o de esa configuración que vamos a generar cuando tenemos planos o modelar para coordinación. El modelo tácitamente va a ser el escenario donde todos los demás estén jugando, donde todos estemos trabajando esa interacción. Después de ello, ahora los invito a que se planteen una pregunta un poco interactiva para que vayan familiarizando con este tipo de conceptos y con la premisa de este modelado, bien. ¿Qué es lo peor que podría pasar en un modelo arquitectónico en un proyecto real? Escucho sus opiniones. ¿Qué es lo peor que podría pasar o qué podría detectar mediante un modelo arquitectónico mal hecho? En un proyecto real está ejecutado o por ejecutarse. Bien, sí, me parece bastante adecuado sus aportes, teniendo en cuenta, por ejemplo, voladizos, iluminación natural adecuada, la forma geométrica. Es por eso que vamos a entender cómo se estructura un modelo arquitectónico. Bien, para esto nosotros es importante que configuremos un mindset o un tipo de configuración inicial, tanto para nosotros también como para los modelos que vayamos a ver. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estructurar esa parte? La coordinación BIM o este proceso siempre se basa en esquemas gráficos, en justo esos cruces, estas vistas, esas interacciones que hay entre los elementos. Ya del curso uno tenemos de manera muy específica qué tanto funciona un modelo con su información geométrica y con su información lineal, por decirlo, lo que conocemos como lot y line. Ahora, nosotros al saber configurar esto, no siempre un buen modelador BIM puede ser un coordinador BIM. Y esto es que siempre está atado a estas habilidades para poder configurar sus propias plantillas o hacer el desarrollo de su trabajo. Entonces, cuando nosotros generamos esa interacción inicial a nivel de plantillas, unidades, niveles, rejillas, survey point o emplazamiento o norte real de un proyecto, y estamos dando las primeras partes de configuración inicial de un modelo arquitectónico o en general de todos nuestros modelos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿O a qué nos lleva? A que cuando nosotros pensamos en planos, siempre va a ser representación, lo suficiente como para generar esa documentación. Y cuando tenemos coordinación, hablamos mucho más de geometría real, específica. Y o teniendo algún ejemplo particular. Si la tubería, por ejemplo, mide 110 milímetros, nosotros necesitaríamos plasmar 110 milímetros, dado que eso no nos va a ayudar a coordinar si es que, por ejemplo, lo representamos por una línea, entre otros, ¿no? A continuación, por ejemplo, si podemos mostrar un muro cuyo espesor es 25 centímetros y si es que lo representamos mediante alguna línea o una documentación específica, no podría ser fidedigno para nuestro proceso de coordinación, dado que recapitulando los conceptos iniciales, no solamente estamos trabajando
objetos que cumplen una función o que tienen una volumetría, sino con objetos que llevan información. Y esa información que debe contener debe reflejar a toda la geometría y a todos los entes que estén en torno a estos, ¿no? Ahora, vamos a la parte importante de estos elementos. Siempre un elemento o un modelo arquitectónico va a estar compuesto de muros, de pisos, de cubiertas, de aberturas y todas las familias que nosotros podamos ir importando. Y es súper importante que cuando nosotros empecemos a configurar nuestro proyecto, tengamos un orden y una jerarquía para poder organizarlo. Y es a partir de ello donde vamos a ver algunas estrategias en Revit de cómo ordenar estos tipos de elementos y qué tanto funciona cuando empezamos a hacer esa interoperabilidad entre especialidades. Algo súper básico e importante es entender que nosotros al modelar algunos elementos arquitectónicos estamos directamente generando un impacto en estructuras y en MIP o especialidades. Por eso es bastante específico que, por ejemplo, un muro mal alineado puede hacer que una viga aparezca una interferencia, o si es que el muro está desfasado, podríamos alinear la viga y esto no, obviamente no sería correcto, ¿no? Por eso es que siempre es importante que estos elementos arquitectónicos puedan definirse de manera bastante específica. Ahora, parte de este desarrollo, esa configuración inicial es tener estas vistas organizadas. Y para esto nosotros vamos a conocer algunos de los desarrollos más específicos en Revit. Para esto vamos a abrir un proyecto de prueba y vamos a entender un poco de tipos, subcategorías, plantillas de vista, auditorías de modelo y purgas seguras, digamos, sin borrar elementos que podrían servirnos para después. Una parte importante que mencioné en el webinar de inicio fue que siempre que nosotros realicemos una purga de modelo o una identificación más específica, siempre debemos asegurarnos de que este proceso siempre esté compuesto o que sea al final de haber elaborado toda la planimetría o todos los usos BIM de nuestro modelo, dado que nosotros al purgar estamos borrando la mayoría de categorías que hemos decidido no usar en nuestro modelo, pero ¿qué pasa si es que tal vez dejamos alguna etiqueta, algún elemento que faltaba modelar y no lo modelamos? Entonces ya nos da ese proceso o ese retrabajo de volver a importarlo. Voy a regresar un poquito para que podamos hablar de algo básico en la configuración inicial. O vamos a verlo detalle a detalle. Tenemos al template o la plantilla. Cuando nosotros configuramos una plantilla, eh, debemos imaginarlo como una manera de trabajo, como ese workset que nos va a marcar la trazabilidad para ver qué tan efectivos podemos ser. Cuando nosotros configuramos nuestra plantilla, existe siempre esa parte específica, ¿no? Cuando encontramos una plantilla lista y resuelta, es usual que nosotros la vayamos adecuando a nuestro uso. Es por eso que no siempre, si es que yo trabajo de una manera, otra persona puede trabajar de otra manera, pero lo idóneo es que nosotros como coordinadores BIM sepamos adaptar a nuestro equipo a las plantillas o al estándar de proyecto que vamos a ir generando, dado que ese estándar de proyecto tarde o temprano se va a ver reflejado en el PEP si es que no está puesto desde un inicio. Usar ese template o estas plantillas no es solamente una forma de estandarización, sino va a ser una certeza de que todos vamos a estar trabajando igual bajo los mismos estándares. Y lógicamente tener los mismos estándares nos va a llevar a tener un desarrollo mejor a nivel de modelo, de información o de planimetría. Ahora vamos a chequear un poco de Revit de una vez. Bien, por acá tengo mi versión de Revit en su versión 2026 y por aquí, bueno, tenemos estas pestañas que ya hemos ido conociendo que son básicamente algunos proyectos de prueba, algunos proyectos que yo he ido cargando. Y ahora sí vamos a abrir un proyecto nuevo. Ahora, súper importante es que cuando nosotros abrimos un proyecto nuevo, siempre nos va a salir una plantilla. Entonces, vamos a entender cómo funcionan estas plantillas. Tenemos una plantilla imperial multidisciplina o métrica multidisciplinaria.
Ahora, ¿qué pasa si es que yo voy por acá a Browse? Cuando voy acá a Browse o a buscar, Revit siempre me va a dar por defecto algunas plantillas más. Tenemos uso comercial, de construcción, default, multidisciplina, eléctricos, mecánicos, plomería, detalle de prefabricados, residenciales. Y no siempre vamos a encontrar una plantilla de arquitectura. Y ahora la vamos a ver por qué. Entonces vamos a abrir una plantilla multidisciplina. Cuando nosotros abrimos esta plantilla multidisciplina, nos va a revelar algunos estándares específicos de cómo está estructurado un proyecto. Por ejemplo, acá podríamos estar hablando o indicando que este es un proyecto integrado, dado que si revisamos el Project Browser, tenemos acá arquitectura, coordinación, disciplina eléctrica, mecánica y plomería. Y otras más que podemos ir desarrollando. Acá, por ejemplo, revisamos estos planitos y nos indica arquitectura, planos de planta, algunas elevaciones de la construcción, vistas o cortes longitudinales, detalles arquitectónicos y schedules. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar esta interacción en arquitectura, primero es súper básico que tengamos nuestro preview browser ordenado. Entonces, cuando nosotros tenemos el punto base o esta parte específica de nuestro preview browser ordenado, espero que esta opción no sea tan ajena para ustedes, es configurar a nuestro browser organization, donde encontramos aquí las primeras partes. Podemos subdividirlo en all, en disciplina, en node on sheets, que son todas las hojas que no están en planos, en fases, en tipos o disciplina. Ahora, ¿cómo empezamos a personalizar nuestra plantilla? Nuestra plantilla siempre va a estar compuesta de muchas categorías. Entonces, por ejemplo, acá podemos cambiarlo por disciplina o ninguno en planos. Dado que esta conveniencia me parece adecuada, lo voy a dejar por ahí y vamos a empezar a crear algunas vistas. Ahora, por ejemplo, acá nosotros tenemos varios tipos de vista. Si es que nosotros hacemos un análisis más específico y nos damos cuenta acá, tenemos planos arquitectónicos, planos de iluminación, planos mecánicos, planos de plomería, planos de fuerza, planos de sitio y planos de trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna configuración asignada a nuestro Project Browser, es súper importante que en el proceso de coordinación BIM acompañen su organización o la segmentación de datos que incluyan su modelo con parámetros. Entonces, si nosotros queremos crear nuevos parámetros, ya sabemos el proceso, ¿no? Entonces, vamos a primero asegurarnos de que los parámetros que tenemos cargados en nuestro proyecto estén alineados a lo que estamos queriendo configurar, ¿no? Entonces, primero vamos a revisar los parámetros del proyecto. Acá nos va a aparecer esta pestaña y cuando revisemos nuestros parámetros de proyecto vamos a ver que tenemos algunos que puedan servirnos o no. Y algo que debemos hacer siempre es revisar los parámetros de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos parámetros que imagino yo han servido para el cómputo de materiales, por lo cual están aquí. En este caso podemos indicar a Sheet Group o Sheet Sort, que esto es meramente para agregar o coordinar estas vistas. ¿Qué pasa entonces si es que yo, por ejemplo, empiezo a filtrar esta información? Voy a usar esta parte que me dice Browser Organization y cuando uso este Browser Organization, voy a cambiar en cuanto a sheets y voy a darle una categoría nueva. Y por acá me va a aparecer una ventana, entonces yo por acá le voy a poner pirámide. Cuando voy a asignar esta clasificación me va a indicar a qué clasificación obedece. Primera opción o primera pestaña lo hago mediante filtros. Esto es si es que yo desearía que no aparezcan todas las vistas y solo aparezcan algunas. Y esto es simplemente cuando queremos organizar toda nuestra información sin ocultar nada. Yo personalmente prefiero ver toda la información y solamente irla clasificando. Entonces, por ejemplo, si recordamos alguno de los parámetros,
de proyecto tenemos a SheetSort. Entonces vamos a primero probar con este parámetro a ver cómo clasifica nuestros planos. Veamos nuestros planos acá, sin parámetros, y veamos cómo se ordenan después. Vamos a darle OK, vamos a darle a aplicar, y acá simplemente voy a darle Pyramid, dado que es la parte específica, y acá me aparece una nueva clasificación. 00, 040, 060, 070, entre otros. Entonces, ¿qué hice por acá? Yo acabo de generar alguna, digamos, interacción entre todos los planos de mi proyecto, revisando solamente sus vistas y clasificándolas. Eso es la parte más básica ¿de qué? De la configuración de una plantilla, si es que recuerdan lo que estamos viendo en nuestro PowerPoint. ¿Qué nos indica nuestro PowerPoint? Nos dice templates. Templates, unidades, niveles y rejillas. Entonces, ahora ya revisamos esa parte inicial. Nos tocaría revisar unidades. Atajo mágico, o bueno, si es que ustedes ya conocen el atajo, saben que es UN en el teclado y para acá me va a aparecer Project Units. Tengo acá mi Project Units y puedo ir configurando las unidades de mi proyecto. Yo, por ejemplo, suelo configurarlo siempre en metros, metros y dos decimales. Y por acá me aparece distancia, siempre me va a servir para cuando yo, por ejemplo, tenga algo un poco más extenso o cuando tenga algunas cotas. En cambio, cuando estoy hablando de longitud, ya me sirve para parámetros más específicos de modelado. Así que vamos a cambiar los dos metros, dos decimales, y con esto cerramos. Entonces, por ejemplo, acá hemos ubicado esta primera parte de nuestro modelo, en lo cual ya hemos configurado unidades y también hemos visto alguna adaptación de nuestro Project Browser. Ahora, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, no estoy convencido con este Project Browser y veo por acá? Ok, ya hemos clasificado el Project Browser, pero tal vez hemos entendido cómo se ha hecho, sí o no. Entonces, si ha sido un sí, obviamente que sabes que es por estos parámetros, pero si ha sido un no, te explico por qué. Cuando nosotros cambiamos estas propiedades una a una, tenemos esta interacción. Que es decir, por ejemplo, acá nos dice sheet name cover. Esto no va a ser algún parámetro, sino va a ser el nombre de la hoja que se va a ser mostrada cuando ya estemos organizándolo, ¿no? Sheet number es el G100. Sheet collection va a ser otro parámetro que, digamos, nos podría servir si es que nosotros desearíamos asociar nuestros planos a esta segmentación o este tipo de vista. Entonces, por aquí podemos ir clasificando nuestros planos. No sé si hasta acá está todo claro, alguna duda, o si alguien desea compartir su pantalla, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, nosotros cuando estamos configurando este tipo de plantillas mencionaba que ya tenemos a los dos estándares principales. Uno es la propia plantilla, es decir, el archivo generador, o lo que también podríamos llamar un RTE, que es esta partecita de acá. Entonces, por ejemplo, acá nos indica Cloud Model, que puede ser un archivo en la nube, un proyecto, una familia, puede ser algunos CFC, y es aquí donde sale este tipo de plantillas. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que este archivo está listo para hacer una plantilla y no deseamos que, digamos, los estándares de nuestro equipo estén cambiando a cada rato, lo que tenemos que hacer por acá es simplemente guardar nuestro archivo. Save as, y aquí nos aparece esta parte inicial. Cloud Model, que es algo que nos habla de nubes de modelo, o decir, de Construction Cloud o software ya un poco más avanzados que vamos a ver después. Guardarlo como un proyecto es algo que nosotros vamos a poder abrir y cerrar las veces que queramos. Con eso no hay problema. A continuación tenemos templates, que es lo que nos va a servir para generar plantillas. Es a lo que estábamos yendo inicialmente, a generar nuestras propias plantillas. Y también esta parte es un poquito más avanzada y lo vamos a ver en realidad por el curso 4 me parece,
que es grabar algunas copias de nuestras familias seleccionadas, de algún grupo, de una vista, y todo eso se guarda en nuestra librería personal de Revit. ¿Y qué es nuestra librería personal de Revit? Es la ruta donde Revit guarda todos los archivos temporales o en caché. Entonces, es así como nosotros tenemos la primera parte, que es generar esta plantilla para que nuestro equipo pueda trabajar de forma equiparada. Ok, hasta ahí entonces, ¿cómo se abre una plantilla? Cuando yo tengo una plantilla siempre, voy a abrirlo desde esta forma. Si yo, por ejemplo, reviso acá qué extensión tienen, me aparece muy pequeñito RTE. Entonces, este archivo va a tener esta extensión. Va a ser punto RTE. Y todos los que están por acá también tienen esa descripción. Y cuando vemos esos archivos en general, siempre vamos a tener una característica específica. Es decir, que nosotros a los archivos RTE de Revit van a poder configurarse de manera inopinada, porque, por ejemplo, si tenemos un default multidisciplina, vamos a abrirlo. Y cuando lo abrimos, nos vamos a dar cuenta que podemos usarlo como plantilla de estructuras, plantilla de arquitectura, entre otros, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice the file is open porque está siendo editado por otro usuario. Entonces vamos a darle continue open the file. Si revisamos por acá, nos dice floor plans, nuevamente ceiling plans, planos arquitectónicos, entre otros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la segmentación eh, completa de arquitectura? Cuando nosotros empezamos a clasificar nuestras vistas mediante este orden o esa jerarquización mucho más específica, teniendo en cuenta obviamente nuestros requerimientos de proyecto, vamos a poder dar esa parte inicial de la exploración en cuanto a nuestro navegador. Si es que yo minimizo esto, tengo acá 6 o 7 apartados más que habíamos visto en el webinar. Acá en leyendas nos va a aparecer, por ejemplo, símbolos y textos y dimensiones. Si yo deseo abrirlo, me van a aparecer algunos, anotaciones, entre otros. Por ejemplo, acá está room name, name elevation y también, bueno, esas son distintas partes o distintos hitos de anotación. Con esto no hay problema. Por ejemplo, acá nos aparece texto y dimensiones. Algo súper importante que nosotros debemos tener en cuenta siempre es el tamaño de textos. No siempre muchos de los textos van a calzar o van a querer o van a estar tan legibles como nosotros quisiéramos, pero justamente está en no cambiar tanto los estándares, digamos, numéricos de nuestro, de nuestro proyecto en cuanto a estándares de letras, de nomenclaturas de cotas, entre otros. Por eso es que, por ejemplo, acá tenemos plantillas ya que tienen todo listo. Si yo quiero, por ejemplo, acá cambiar esto, lo único que tendría que migrar van a ser mis unidades. Pero ojo aquí que estoy abriendo un archivo default multidisciplina. Entonces es probable que por eso me salgan esas unidades. Entonces, si es que no lo sabes, por ejemplo, vamos a hacerlo de la manera más fácil por acá. Tenemos que cambiar las propiedades de estas unidades. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que tienes por acá las dimensiones de texto. Dice, esta herramienta reemplaza algunas dimensiones con texto y no tiene efecto en el modelo o la geometría. Entonces, aquí, por ejemplo, si es que alguien desearía cambiar estas propiedades como tal, llamamos color, entre otros. Acá simplemente damos clic y estaríamos cambiando texto o poniendo alguna anotación fija. ¿Cómo personalizamos unidades, colores, entre otros de estas dimensiones? ¿Y por qué hago un poco de hincapié? Porque estas unidades o este tipo de cotas van a ser lo que marquen el orden de nuestro proyecto, dado que de una u otra forma van a estar conectados, ¿no? Entonces, continuamos por aquí. Tengo esta parte 3 a 8 pulgadas y si yo quiero cambiar estas unidades ya voy a hacerlo de esta forma. Nuevamente algo básico que siempre aparece en Revit es esto de aquí. Esto de acá es lo que nosotros llamaríamos un navegador de tipo de proyecto. Entonces, acá por ejemplo nos indica algunas familias, que es la que es la originadora de este tipo de familia en Revit.
Y por acá tenemos lo siguiente, que es digamos, 332 pulgadas, que va a ser digamos, el tamaño de esta nomenclatura, pero como nosotros queremos crear nuestro propio estándar, vamos a hacerlo de esta manera. Nuevamente solamente damos escape a eso y vamos a duplicate o duplicar. Y ahora sí cambiaríamos a esto. Esta parte inicial, lineal, entre otros. Entonces por acá, por ejemplo, vamos a ponerle pyramid. 332 Trebuchet MMS. Ahora, si queremos personalizar el color o el tipo de distribución que vamos a ponerle acá, vamos a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, acá nos aparece color y vamos a cambiarlo a azul. Y por aquí vamos a llevarlo. Vamos a dar a aplicar y le damos OK. Si nos damos cuenta acá, esta cota ya está azul, pero, oh sorpresa, nos está marcando pulgadas y pies cuadrados, ¿no? Perdón, pulgadas y pies. Entonces, si queremos ajustar esas unidades, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. A continuación tenemos un string type continuo, arcos. Estos datos ya son bastante personalizables y los invito a que interactúen con sus propias plantillas, dado que para mí sería muy fácil compartirles una plantilla y que con eso trabajen, pero no es lo idóneo, sino que cada uno, en base a su forma de trabajo, vaya adecuándose a las plantillas que tiene o readaptando a las plantillas que tenía antes para poder ser un poquito más efectivo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos esta parte donde habla de pulgadas. Entonces aquí vamos a buscar cómo cambiar las unidades. Tenemos dos opciones. La primera opción era cambiarlo directamente desde el navegador. U otra opción es aquí, entrar a esta parte donde nos dice Primary Units. Cuando llegamos a Primary Units, nos aparece formato de unidades. Cuando vemos este formato de unidades, acá nos dice Feed and Fractional Inch. Cuando tenemos este Fractional Inch, vamos a ir a personalizarlo con esta parte que nos indica metros. Cambiamos esta parte a metros y llegamos a dos decimales. Nuevamente, en este caso, esta parte de unidades alternadas va a ser cuando tengamos dos o tres tipos de cota y estemos cambiando esto. Eso lo vamos a ver mucho después. Así que solamente voy a dar a aplicar. Y por aquí, bueno, solamente cambiar de milímetros a metros. Por aquí ya tenemos esta parte. Y tal vez te estés preguntando por qué esta parte cambia a metros y esto sigue en pulgadas. Y es que hemos nosotros generado un tipo nuevo. Es decir, acá nos indica y que nos dice Pyramid 332 Trebuchet, que es el tipo de fuente, MS2. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero equiparar estas características? ¿No? Entonces, por ejemplo, sé que yo estas cotas van a tener algunas diferencias, perdón, algunas características que estén compartiendo, ¿no? Entonces, yo puedo ponerle acá Select All Instance Visible in View y me van a aparecer todas las cotas que estén enumerando o mostrando algún desarrollo más específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo picar y voy a ir a Pyramid. Escojo esto y ya tengo dimensiones un poco más específicas o más claras. Esta parte inicial de las cotas va muy siempre acompañado de las grillas. Entonces, algo súper importante es que nosotros conozcamos qué grillas vamos a poner en nuestro proyecto. Muchas veces eso puede venir de arquitectura, puede venir de estructuras o de un planteamiento inicial o tal vez de simplemente una segmentación específica de planos, ¿no? Así que, por ejemplo, acá Revit de forma bastante generosa nos deja algunas plantillas que son este tipo más pequeño y notas de trabajo. Cuando nosotros personalizamos este tipo de anotaciones, vamos a ir checando acá. Por ejemplo, acá me dice un cuarto de pulgada Trebuchet IMS. Ahora, si ustedes recuerdan, este archivo es un default multidisciplina, pero inglés. Entonces, ¿cómo se ve con las unidades configuradas por acá o con este desarrollo más específico, ¿no? Cambiamos esto y vamos a escoger. En el caso de leyendas nos dice símbolos, textos y dimensiones. Y por acá ya tenemos una segmentación un poco distinta, ¿no? Por ejemplo,
Nos aparece este número con 6 decimales y acá este tipo de texto es un poco distinto dado que tiene otra nomenclatura. Esta nomenclatura va a ser en cuanto a 6,5 milímetros, muy diferente a que nosotros tengamos estas dimensiones en pulgadas, por decirlo así. Entonces, si yo pico a esto, nuevamente me dice un cuarto Trebuchet MS. Toda esa configuración siempre va a ser de qué tanto podamos ir personalizando o ajustando el proyecto a nuestro estándar de trabajo, ¿no? Entonces, revisamos un poco los acápites, hemos visto template y unidades. Ahora nos toca ver niveles y rejillas. Cuando llegamos a este apartado de niveles y rejillas es súper importante revisar por acá, dado que no siempre vamos a tener, digamos, herramientas de texto de primera mano, pero lo que sí siempre vamos a tener es niveles y rejillas. Entonces, ¿cómo pasa esto con estas herramientas de texto? Si nosotros revisamos por aquí en la pestaña de arquitectura, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos muro, puerta, ventana, algún componente in situ, columnas, techos, cielos rasos, pisos, entre otros. Ahora, una segmentación muy importante es que vamos a hacer algo súper práctico. Vamos a ir por acá y vamos a dibujar dos muros. Nosotros al dibujar estos dos muros, vamos a, por ejemplo, indicar. Este primer muro tiene este estándar que es genérico de 200 milímetros y tenemos lo siguiente. Cambiamos esto de aquí y vamos a copiarlo. Cuando copiamos esto de acá nos va a llevar hasta el siguiente apartado. Tenemos esta partición y ahora ¿en qué se segmenta este muro del otro? Vamos a verlo mediante una vista tridimensional. Por ejemplo, por acá este muro no se distingue, pero ¿qué pasa? O empezamos a ver algunas de las propiedades más específicas cuando nosotros estábamos hablando de nuestras diapositivas, que es el nivel de detalle. Entonces, por ejemplo, acá me dice tres opciones, que es Coarse, Medium y Fine. Entonces yo pongo Fine por acá y, oh sorpresa, no ha cambiado nada. Entonces, ¿a qué se debe esto? Es que nosotros cuando revisamos este tipo de vistas, siempre debemos asegurarnos que no esté en wireframe o hidden line. Por ejemplo, si vamos a wireframe, se va a ver un poco más translúcido. Si cambiamos a hidden line, va a ser este clásico. Si cambiamos a shaded, va a aparecernos algo así. Y ahora, por ejemplo, cambiamos este estilo a texturas y cambió nuevamente. Si ajustamos esto aquí y cambiamos a realista, este cambio sí va a demorarse un poquito, pero es más notable. Bien, entonces mencionaba por aquí que esta segmentación a través va a ser mucho más notable. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos varios tipos? Es así donde empiezan a salir las famosas bibliotecas de Revit, digamos, escritas. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo tener estos dos o tres muros, ¿no? Pero acá yo ya puedo generar una biblioteca de muros que estén dentro de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, acá sé que este no lo puedo usar, pero puedo usar este. A continuación, puedo tener este otro que van a ser estos muros. Dice wood shingle on wood soot. Entonces, todos estos se van segmentando y obviamente cada uno tiene su singularidad. Esto es la primera parte. Hemos visto template, unidades y ahora ¿qué nos dice por acá? Muros. A continuación vamos a revisar pisos. Cuando nosotros estemos revisando pisos por acá, nos va a indicar esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta segmentación de pisos y muros, vamos a ir por acá. Perdón. Ok, cuando nosotros revisamos esta
esta interacción entre pisos y muros, por acá tenemos dos opciones, flor arquitectural y flor estructural. Y otra que es floor by face y otra es floor slavage. La que más uso es flor estructural. Entonces, vamos a ver una diferencia. Vamos a dibujar acá flor arquitectural y vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Esta es la primera parte. Y ahora, ¿qué pasa si es que yo escojo otro vidrio por aquí? O otro piso, perdón. Entonces, yo solamente voy a copiar esto para que se note esta diferencia. Tengo este que me señala en naranja y este otro que es el mismo. Pero ¿qué pasa cuando yo actualizo o cambio este piso? Es justamente crear ese estándar para que pueda, digamos, generar una biblioteca adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quito mi selección, tengo este, que es un poco gris, y acá me dice genérico. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con la configuración de plantillas inicial? Es que siempre y cuando nosotros tengamos súper claro el alcance de nuestro proyecto, vamos a poder definir mejores plantillas, ¿no? Por ejemplo, acá si yo veo qué archivos tengo trabajados, tengo varios que tienen una codificación y una nomenclatura conocida, ¿no? Por ejemplo, acá agua contra incendios, arquitectura, estructuras, entre otros. Cuando nosotros definimos esos estándares de modelo, digamos, estamos dando un paso antes de poder modelar. Y si es que lo hacemos en el camino, también es útil, pero siempre que nosotros definamos y establezcamos bien nuestra plantilla, va a ser mucho más de utilidad que antes. Entonces aquí nuevamente vamos a New. Y acá, por ejemplo, se ve una plantilla nueva. Acá tenemos la primera opción. En este caso tenemos muros, pisos, cubiertas y aberturas. Considero que no es tan necesario, pero lo podríamos ver después. No sé si hasta aquí está claro, tenemos alguna duda o si es que todos están siguiéndome mediante su computadora. Bien, entendería que todo está claro hasta ahí. Listo, entonces nosotros al tener esta parte de los elementos arquitectónicos vamos a ver cómo se organizan. Una buena parte era el Project Browser. Ahora, vamos a entender por qué el Project Browser está segmentado. Cuando nosotros tenemos nuestro Project Browser segmentado, nos indica varias cosas aquí. Es decir, los parámetros que hemos estado revisando como familias, grupos, pero nosotros al hablar un poco ya más del complemento aquí, tenemos tipos y subcategorías. Entonces, por acá vamos a desplegar esta parte que nos llama sheets, que son planos. Aquí está esta siguiente parte, pero lo importante de esto es las familias que vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, acá voy a minimizar esto y cierro. Y cuando yo veo esta distribución inicial, voy a empezar a analizar qué familias tengo en mi modelo. Ok, si ahora quiero empezar a purgar, puedo hacerlo de esta forma, ¿no? Que por ejemplo sería Manage, Purging Used, y voy a ver qué tantos elementos se van a borrar. Acá me dice 1179, así que voy a darle escape nada más. Y cuando ustedes vean esta o empiecen a revisar con detalle qué tantas familias han usado o qué tanto no, bueno, sí se van a dar cuenta que un modelo bien purgado siempre va a ser mucho más efectivo que un modelo lento a continuación, ¿no? Entonces, acá tenemos terminales de aire, algunos vínculos analíticos, acá tenemos símbolos de notación, entre otros. Entonces, cuando ustedes vayan modelando, siempre deberíamos establecer ese estándar en base al proyecto que tenemos planteado, ¿no? Tenemos Lighting Fixture, Mechanical Equipment, entre otros. A lo que quiero llegar con establecer esos estándares es que cada uno vaya estableciendo su plantilla tal y cual como le guste, mediante un crop view, mediante
algún filtro, por ahí escuché que alguien programa, si es que lo organiza con programación, pues increíble, ¿no? La idea es que todo esto se pueda jerarquizar de alguna forma. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algunas partes específicas acá como mDownload, reset scan, rectangle LED, esto ya, por ejemplo, podría prescindirse siempre y cuando tengamos una categoría adecuada. Lightning Fixture, Plane Recess, Plane Surface, Traffic Light, estos se van a ir, digamos, cambiando. Y esto en general nos da luces de qué tanto podría ir cambiando nuestra plantilla y dependiendo del tipo de proyecto al que estemos adecuando, ¿no? Entonces, si hacemos un recap, hemos visto un poco qué son tipos, subcategorías, las plantillas de vista y también cómo funcionan las auditorías y la purga. No sé si hasta ahí está todo claro o tenemos alguna consulta o si alguien está con su computadora y desea compartir también. Entonces, nosotros al mostrar este tipo de organización tenemos en cuenta tipos, subcategorías, plantillas de vista y esas auditorías, ¿no? Entonces, por aquí tenemos planteado una mini práctica que nos indica. Listo, entonces, por ejemplo, acá vamos a empezar a crear niveles y rejillas de nuestro proyecto mediante el módulo arquitectónico y a revisar algunas interferencias de modelado típicas. Bien, listo, perdón la interrupción. Entonces, estábamos hablando un poco de constituir los estándares de este proyecto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vamos a constituir nuestra plantilla de arquitectura. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos algunos de los estándares básicos, algo que quería mostrarles mediante alguna interacción. Listo, entonces estábamos hablando de cómo estamos generando el estándar de arquitectura y estructuras. Entonces, si nosotros vamos a empezar a diferenciar nuestro proyecto, por acá vamos a empezar entendiendo que es un punto base. Vamos a ir por acá mediante VV y vamos a buscar por acá alguna categoría. Mediante esta categoría vamos a buscar, en el caso que tengan Revit en español, lo buscan como emplazamiento y si lo tienen en inglés como yo, lo buscan como site. Entonces, de aquí empezamos a generar una interacción para tener vínculos entre proyectos. Si nosotros queremos entender cómo funciona esto, vamos a hacerlo de esta manera. Acá vemos tres puntos. Los voy a picar y los voy a separar para que puedan diferenciarlos. Este de acá es el Project Base Point. Listo, entonces tenemos este Project Base Point y el cual nos va a indicar siempre el punto base o el punto inicio. Cuando tenemos este punto base o este punto inicio, supongamos que nos muestra el inicio de un emplazamiento. Cuando hablamos de este survey point, nos va a indicar, en este caso, el punto o la variación inicial. Y ahora, existe esta parte que no se puede seleccionar, que es el origen interno. De estos tres puntos, estos dos de acá siempre pueden ser modificables. Si ustedes ven, yo por ejemplo acá los puedo arrastrar. Pero cuando yo intento seleccionar el origen interno, por más que quite el pin o aplique todas las opciones, nunca voy a poder seleccionarlo. ¿Y a qué se debe? Es que este punto o este origen nunca se mueve. Revit siempre va a coincidir en el origen interno. Pero existe una particularidad que si, por ejemplo, yo voy acá a vincular algún archivo mediante Manage Links, tengo por acá, por ejemplo, en Revit, voy a intentar vincular algún archivo de Revit. Cualquiera, un archivo de plantilla. Minutito, voy a buscar por acá alguna plantilla. Y por ejemplo, acá yo voy a mostrar este que me dice ejemplo ISS. Entonces, cuando yo veo a esta parte que me dice ejemplo ISS, estoy hablando de un inicio que me dice de origen interno a origen interno. Otras opciones que me aparecen por acá es auto de centro a centro, otra es de origen interno a origen interno, otra es automático por coordenadas compartidas
y otra es automático de Project Base Point a Project Base Point. Entonces, tenemos esas cuatro opciones. Y ahora, cuando nosotros estemos creando nuestros propios archivos, vamos a entender que a veces lo más conveniente, dependiendo del caso, va a ser tener en cuenta el punto base o el Sharpie Point. Va a ser, de hecho, depende mucho de la estrategia que tengan para modelar de inicio, pero si es que yo, por ejemplo, acá pico Control Z y regreso a todos estos puntos a su sitio, por acá, bueno, dejo los pisos que estaba creando. Estos pisos nos van a dar el inicio o la caracterización de nuestro sitio, ¿no? Ahora, dentro de los estándares que tenemos o buscamos crear, tenemos distintos apartados. El template es la plantilla que hemos estado abriendo. Unidades va a ser, digamos, la configuración inicial que hemos puesto al inicio. Niveles, esto es bastante importante. Y esto es algo que no suele usarse o que no suele enseñarse mucho, pero es la parte de copy monitor. Entonces, cuando nosotros tengamos algunos vínculos o algunas revisiones, vamos a aprender a hacer copy monitor. Entonces, primero es que si vemos nuestras pestañas, tenemos arquitectura y por acá siempre nos aparece nivel y grilla. Pero ¿por qué ahora me aparece desactivado? Y no es nada más y nada menos porque tengo nivel y 3D. Entonces voy por aquí, regreso y voy a una vista de planta. Si yo desearía, podría ir borrando estas vistas de coordinación o eléctricas, pero como no estoy purgando mi modelo todavía, lo voy a dejar a un lado. A continuación tenemos esta vista arquitectónica y si yo reviso por acá, ya se me activó esta pestaña, cuya opción o cuyo nombre es grilla. Entonces yo voy a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, tengo esta opción de grilla, voy a ponerlo así, así y por acá. Si la grilla puede estar derecho o no, eso ya va a depender mucho de la segmentación que ustedes decidan ponerle. Si es que no quieren complicarse, por ejemplo, yo puedo borrar esto y volver a copiarlo. Opciones de personalización en arquitectura que son bastante importantes ya cuando nosotros empecemos a trabajar estos modelos en específico. Un criterio bastante importante es que tal vez esto pueda parecerle un poco repetitivo a cada uno de ustedes, pero si es que establecemos ese decálogo, por decirlo, esa lista inicial de requisitos que deberíamos conocer para exportar nuestros elementos, lo debemos hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice uno 2 3 y 5. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ponerle a mis ejes horizontales, ponerle letras. Voy a ponerle letras mayúsculas, voy con A, luego voy con B. Listo, tengo acá, voy con uno y voy con 2. Y ahora vamos a cerrar algunas de las vistas que ya no necesitamos. En este caso, estos archivos ya están un poco de más, dado que solamente los abrimos para una prueba. A continuación, entonces, por aquí tenemos nuestra grilla, nuestras plantillas. Y ahora, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este archivo inicial, vamos a renombrarlo, vamos a guardarlo primero. Vamos a darle Save As, vamos a darle Proyecto. Va a ser nuestra primera plantilla, entre comillas, de Revit que estamos creando. Entonces, voy a ponerlo por acá en mi escritorio y acabo de crear esta carpeta. Listo, entonces por acá le vamos a poner curso 2. Y por acá vamos a ponerle Arc Template. Tengo este Arc Template y voy a, digamos, en este caso puedo hacerlo como RBT, como Save, esta parte inicial. Ahora, me aparecen algunas opciones
y es para configurar los backups. Esto sí puede ser un poco relevante en el caso no trabajen en la nube, ya que va a determinar Revit qué tantas veces se va a guardar y qué tanta archivos adicionales se va a crear, ¿no? Así que bueno, en general yo no personalizo esto, pero igual lo dejo presente para que ustedes lo consideren en el caso lo requieran. Entonces por aquí doy cancelar yo y vamos a crear Art Template. Vamos a dejar que cargue un ratito. Listo. Entonces, acabamos de guardar nuestra primera plantilla de arquitectura entre comillas. Y digo entre comillas porque todavía no la hemos personalizado al 100%. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Primero vamos a cerrar, vamos a empezar vinculando nuestra plantilla. Vamos a ir a nuevo y vamos a hacerlo como métrico multidisciplina. Ahora, esta es la primera parte que nosotros debemos siempre configurar en algún proyecto. Antes de. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero vincular mis archivos. Entonces yo voy a Manage Links nuevamente y escojo mi archivo de referencia, Revit, y escojo Art Template. Puedo hacerlo mediante cualquiera de estas formas, dado que ahora no he sido muy específico con la creación de algún Survey Point. Así que esto lo vamos a ver después. Pero vamos a probar el vínculo nada más. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy por coordenadas compartidas? Me va a decir que no comparte coordenadas, así que lo voy a ubicar en el centro por defecto. Así que vamos a darle auto centro a centro. Mientras va cargando, ahora vamos a descubrir una opción un poco más gráfica de Revit. Entonces, si ustedes recuerdan, yo en este archivo no tenía creado mis rejillas, pero ¿qué pasa si yo pico este archivo? Y por ejemplo, le voy a dar esta parte, ocultar. Voy a darle Hiding View, elementos. Y si me doy cuenta, estas vistas han desaparecido. Pero si yo le doy Control Z, me acaba de aparecer estos vínculos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo distintos tipos de vínculos? Por ejemplo, tengo este vínculo uno. En este caso es un scope box, así que voy a borrarlo, no me sirve de mucho. Y por acá ya tengo picados esta selección. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy jugando con este tipo de vínculos o cómo funciona? Entonces, existe una herramienta un poco más gráfica que nos ayuda a cambiar esa segmentación. Entonces, por ejemplo, acá son alzados de norte a sur, entre otros. Pero ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, voy a construir un archivo de arquitectura o de estructuras mediante esa combinación de rejillas? O si yo quiero esas mismas rejillas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá, mira, tengo la pestaña de arquitectura y voy a picar esto. Entonces, por acá tengo dos opciones. Bueno, tres en realidad. Tengo la opción que me dice Manage Links, que es decir, que yo voy a vincular algunas propiedades de este vínculo. Otra opción es picar y acá me dice Bind Link, que es decir, seleccionar los elementos y se incluyen en grupo, es decir, que todo lo que estaba en nuestro vínculo se va a destruir. Si yo, por ejemplo, le doy acá, ¿qué puedo decirle que me traiga? Tengo, detalles anclados, niveles y grillas. Entonces, ¿qué sucede si es que yo, por ejemplo, voy a ir al 3D de nuevo? Si yo pico acá estos elementos es mi 3D. Si yo reviso, tengo los mismos niveles, pero ahora ya está vacío. Voy a darle control Z y reviso esta plantilla. Entonces, cuando por ejemplo acá yo voy a visualizar esta plantilla, voy a activar esta parte que me dice grillas. Cuando tengo activadas estas grillas, me parece que puedo hacer por la visualización en 3D. Vamos a cambiarla. Sí, es por la visualización en 3D. Entonces, cuando nosotros querramos traer como anfitriones de estas grillas algún caso específico, podemos hacerlo mediante estas opciones. La primera opción es ir picando tab acá. Si yo pico acá, puedo escoger esto, mira. La primera opción es copiar
y darle alineado al mismo sitio. Si yo doy acá alineado al mismo sitio, acabo de crear la misma rejilla en el mismo sitio, en el mismo lugar. ¿Puedo hacer lo propio con las siguientes rejillas? También puedo, así que vamos a intentarlo. De hecho, eso es una práctica bastante común de darle tap, seleccionar esto, copiar y darle alineado al mismo sitio. Entonces acá yo, por ejemplo, tengo estas tres rejillas adicional a la que ya había copiado y básicamente no cambié, no grafiqué nada, pero esta es la opción, digamos, menos adecuada. ¿Y por qué la opción menos adecuada? Ahora lo indico o lo enseño, dado que existen algunos casos específicos donde tienes que aplicarla, dado que puede ser que algún archivo que tengas esté bastante pesado o que no te permita gestionar los vínculos y que debería hacerse de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Entonces, vamos a ir explorando las opciones de Revit. Cuando yo, por ejemplo, acá pico un enlace, simplemente me aparece una parte que me dice Scopebox o sus opciones. Puedo poner que sea una grilla con rejilla, que tenga una burbuja específica, entre otros. Pero esto no va a cambiar mucho el desarrollo de nuestras grillas. ¿Qué pasa entonces o cómo funcionan estas grillas? Entonces, si yo reviso por acá, tengo algunas partes específicas. En cuanto a Manage, por ejemplo, tengo la opción de coordenadas. Esto es lo que vamos a ver mucho más adelante. Por acá nos aparece una opción que se llama Vistas. Cuando nosotros revisamos nuestras vistas, no es nada más y nada menos que lo que hemos visto en la primera clase, que es decir, todas estas opciones combinadas, pero esta vez tenemos un poco más. En este caso nos aparece Canvas Dem, que es una opción específica para el tema de los colores. En el caso que, por ejemplo, a alguien le pase esto y se quede sin su Project Browser o sus properties, no piense que el mundo se ha acabado, porque puede ser como AutoCAD que no sabes cómo hacer que aparezca. Entonces, acá lo único que tienes que hacer es User Interface y picas acá en Project Browser, que es la ventana que tenías, y en Properties. Básicamente yo uso esas dos. No sé si alguien más tenga personalizado su menú bar, pero está en base a ello. A continuación nos aparecen estas pestañas, ¿no? Que son de vistas de referencia, revisiones, vistas duplicadas, entre otros. Ahora, vamos a la pestaña más poderosa de este proceso, el que más vamos a usar como coordinador de BIM. Entonces, por acá aparece una opción mágica que se llama Copy Monitor. Si seleccionamos esto, yo por ejemplo voy a borrar todos estos niveles que he creado. Si yo me voy por acá y selecciono mis vistas, por ejemplo acá yo tengo la opción y vamos a explorar un poquito de cada uno. Entonces la primera opción acá se llama Collaborate. Acá la opción de Collaborate hace o nos genera un archivo de forma colaborativa en la nube. Es algo que vamos a aprender a crear después. Me parece que es en la penúltima clase. Acá nos aparecen algunos wordsets. En este caso, cuando un archivo es nuevo, siempre nos van a aparecer estos wordsets. ¿Qué nos habla? Dice, un word sharing. Dice, estamos o está activado el word sharing. Dice, cuando el archivo se comparta, requiere una planificación y un manejo cuidadoso. Dice, presione OK si quiere activar el word sharing o cancele para retornar el de desactivar el word sharing. Entonces, en este caso, vamos a aprender a trabajar con esto cuando ya tengamos vínculos colaborativos, cuando ustedes, en el caso que formen grupos o lo hagan de manera individual, formen sus workshops. Entonces, estos workshops son básicamente para simular un entorno colaborativo, pero con un intercambio de archivos. Se hace generalmente cuando tenemos bastantes archivos o tenemos un solo archivo, pero queremos que varias personas entren a trabajar. Ahora, ¿en qué consiste lo siguiente? Por acá tenemos a sincronización con central. La primera opción que nos dice sincronización con central
Ya nos habla de un peldaño más en la coordinación BIM, que nos habla de archivos que están colgados en un software de construcción cloud o BIM 360. Esta parte de Reload Latest funciona de tal forma que si es que nosotros estamos trabajando de manera colaborativa y buscamos que el avance de una persona que esté trabajando con nosotros se vea sincronizado, yo voy a esta opción que se llama Reload Latest o recargar lo último. Cuando nosotros llegamos a la parte que nos dice Relinquish All Mine, ¿qué nos dice esta parte? Nosotros al tener Relinquish All Mine, significa ceder todo lo mío o liberar todo lo mío. Es decir, que todos los archivos u objetos que has estado usando tú en un modelo van a quedar cedidos para que otra persona los pueda trabajar. Ahora, por ejemplo, acá tenemos esta opción cuyo nombre es World Sharing Monitor, perdón. Cuando nosotros lo abramos, se va a abrir una pestaña un poco extraña, va a demorar cargando un ratito. ¿Y qué nos habla este Working Monitor? Es decir, nos habla de tener un archivo central y que esto se va a ir cambiando. Acá nos habla de archivos de o solicitudes de edición o notificaciones. Así que, como repito, el Word Sharing es la forma de trabajar colaborativo sin tener un entorno común de datos necesariamente. A continuación nos habla de mostrar historial y esto siempre pasa con algún archivo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a este Arc Template y solamente nos indica esto, ¿no? Por ese, nos dé clic en una columna y ordene por columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está que yo lo he guardado hace un momento a las 9:22:47. Este es mi usuario y con eso quedaría. Ahora, en cuanto a Restore Backup, ¿qué nos aparece? Es que nosotros podemos cargar algún archivo cualquiera y si tenemos alguna copia almacenada en caché, se va a recuperar. A continuación, hablamos de lo más importante, que es el Copy Monitor y el Coordination Review. En general, todas estas opciones son bastante importantes. Así que vamos a Copy Monitor y acá me dice usar un proyecto actual o seleccionar un link. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser, si es que yo reviso por acá, entonces no tengo ninguna guía, solamente tengo elevaciones. Así que voy a ir a Copy Monitor y voy a Select Link. Acá me va a decir, si yo reviso, me dice pick a Revit Link Instance to Monitor. Es decir, escoger la instancia de algún Revit. Y si yo pico acá, me aparece esta opción. Ya acaba de detectar el vínculo y me dice opciones, copiar, monitorear y coordination settings, entre otros. Entonces, acá me dice batch copy, que es decir, que es lo que acabamos de hacer hace un ratito, pero de manera automatizada. Así que vamos a revisar qué hace cada una de estas opciones y cómo es que es tan importante. Acá me dice opciones. Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de niveles y grillas. Entonces, acá tenemos tipo original y acá me dice nuevo tipo, sin cabeza. Acá me dice parámetros copiados. Esto es meramente para el orden. Tenemos en cuanto a grillas, igual manera, me dice, por ejemplo, dice reusar grillas con el mismo nombre, eso lo tienen activado. Pero esto es más por la compatibilidad. A continuación, a continuación vamos con columnas y estos son, digamos, todos los estándares de un proyecto. Si es que nosotros estamos modelando columnas y deseamos hacer el copy monitor, Revit lo va a detectar por defecto como nuestro hito, nuestra referencia. A continuación, muros, igualmente, y pisos. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con el copy monitor? Ahora lo vamos a ver. Vamos a escoger acá copy y esta opción de copy que nos dice. Copiar elementos especificados de un proyecto linkeado en nuestro proyecto inicial, que es lo que hicimos con las rejillas. Acá nos dice monitor. Dice, establece relación entre dos pares correspondientes de elementos. Acá nos dice coordinación igual y nos indica, ¿no? Por ejemplo, qué categorías debemos ir personalizando.
Coordination Settings, acá nos dice Art Template, RBT, y acá nos marca algo súper específico. Not shared. ¿Qué significa este not shared? Not shared significa por defecto sin coordenadas compartidas. Entonces, por acá tenemos terminales de aire, comunicación, dispositivos de comunicación, entre otros. Todos estos, digamos que Revit los detecta como para hacer alguna coordinación, dadas las categorías que hay en nuestros archivos. Si es que, por ejemplo, tuviéramos más archivos o más familias dentro de nuestra plantilla, aparecerían por acá. Entonces, vamos a darle guardar y cerrar. Y acá dice, por ejemplo, Coordination Settings, que es lo mismo. En cuanto a Batch Copy, ¿qué nos dice? Dice, copia instancias que no han sido bien copiadas en el proyecto o en algún vínculo dentro del mismo proyecto. Es decir, si por ejemplo algo falla por acá en mi copia, me dice, yo tengo este estándar de aquí, estas rejillas. ¿Y qué sucede si es que yo quiero cambiar estas rejillas de un momento a otro? Entonces, si yo quiero y algo falla ahí, puedo ayudarme de batch copy. Entonces, acá mira, por ejemplo, continúo acá y ¿qué me dice? Dice, new uncopied features have been found in the line model. Es decir, que han sido encontradas algunas partes que no estaban en mi modelo antes y me dice la locación o la ubicación no está compartida. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Regreso a Copy Monitor y aquí están mis enlaces. Y acá me dice, escoja un elemento para monitorear. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacerlo de esta manera. Vemos esta primera parte o podemos hacerlo desde el 3D también. Un momentito. Listo. Acá le damos Finish y hemos escogido monitorear esta primera parte, digamos. Cuando ya tenemos esta primera parte o hacemos el Copy Monitor, nos damos cuenta que existe una duplicidad en nuestras rejillas. Y bueno, acá, por ejemplo, la primera parte funciona de esta manera. Si nosotros tenemos estas rejillas, ya están, digamos, haciéndose sinergia o solapándose porque solamente que una tiene las unidades en metros y la otra tiene en milímetros. A continuación, entonces, estamos generando, digamos, ese backup para poder vincular nuestros archivos. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Supongamos que nosotros ya estamos construyendo nuestros archivos de la siguiente clase, así que vamos a construir acá. Vamos a poner de la manera más básica una columna. Entonces, voy por acá en estructuras, escojo esta columna. Y por acá me dice esta primera columna con esta sección y esta sección. Entonces, por ejemplo, acá vamos a alinearlos. Vamos por acá y a continuación, lo que debería hacer yo, digamos, si esto es el elemento estructural, va a ser rodearlo con muros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que funciona esta vinculación mediante muros. Así que acá vamos a guardar esto como estándar de ARC, Save As, proyecto, y vamos a ponerle es template. No sé si hasta ahí está todo claro o hay alguna duda. Bien, entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestro archivito que acabamos de generar. Vamos a abrir Art Template nuevamente. ¿Y qué nos dice? Mira, por acá ya tenemos nuestras rejillas, nuestros alzados, pero acá nos falta algo, es el vínculo de estructuras. Así que yo nuevamente voy a Manage Links y cuando escojo Manage Links voy a escoger el archivo que acabo de crear. Estimado Marco Antonio, no sé si tienes alguna duda, tu micro está prendido.
Ok, bien, tengo acá Art Template y simplemente voy a hacerlo por centro a centro. Ah, perdón, era es template. Voy a vincularlo de nuevo. Listo, tenemos este es template y lo que pasa con este es template va a ser que ha cargado. Y nosotros al cargar este es template vamos a ver qué tanto ha cambiado o qué tanto aparecen sus cambios ahí. Entonces, yo reviso esto por acá y me aparecen estas columnitas. Ahora, lo que yo quisiera es poder generar una interacción entre estos archivos. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser generar o voy a rodear estos muros. Suponiendo que tengo estos muros desde acá, lo que yo voy a hacer va a ser simplemente rellenar esta sección. Esto, voy a este template y voy a regresar a arc template. Listo, cuando yo regreso a arc template veo mi vínculo ya cargado, pero sin la parte inicial. Entonces simplemente voy a este template y voy a darle reload. Acá me dice la operación está en progreso y está cargando. Voy por acá, me aparece cargando y vamos a revisar. En este caso, si es que no aparece por aquí, puede ser que se haya movido. Sí, y en este caso, por ejemplo, me aparece que estos muros están un poquito más altos. Entonces tengo la opción de cambiar mis muros, ¿no? Sería alineados a esta cara, mediante la opción alinear. A ver, un momentito. Vamos a jugar con el tab y vamos a alinearlos todos a esta cara de muro. Listo. Tenemos esta primera cara completa. Listo. Primera cara completa aquí. Voy por acá y nuevamente hasta acá. Si yo orbito esto, ya tengo una compatibilización bastante, digamos, no es algo icónico, ¿no? Pero es el inicio del proceso de coordinación. Entonces, hasta ahí podríamos decir que ya hemos generado un vínculo independiente de arquitecturas y estructuras. Y esto sin generar coordenadas compartidas, dado que coordenadas compartidas sí lo estoy dejando para el final, dado que es un tema un poquito más caprichoso y necesita de varios planos de ubicación y también de que puedan compartir pantalla en algunos casos. Así que regreso por aquí, me aseguro que, por ejemplo, esté alineado esta cara y voy a revisar mi muro por aquí. Listo. Tengo un muro uno, muro 2, muro 3 y por acá está, muro 4. Empezamos a revisar de nuevo que esto esté compatibilizado y ya veo, por ejemplo, acá este muro se está solapando un poquito, solo un poquito y con esto ya quedaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si yo quiero ponerle algo más, puedo irme acá a arquitectura y busco una puerta, ¿no? En el caso no lo dejen poner una puerta desde una planta, puede ser que el rango de vista esté muy alto. Vamos a buscar por acá. Ah, bueno, si no es en este caso, debe estar en el L1 o en alguna parte de estos niveles. Puedo ir acá, busco en el 3D y vamos a verlo por este lado. Un momentito, ya listo. Tenemos puerta y ahora sí me va a indicar alguna altura o algo específico, ¿no? Así que vamos a cambiarlo. Por aquí vamos a dejar que esta puerta se aloje. Puede ser por alguna configuración de vista o algo así que no quiere aparecer o que tiene algún hidden. Así que voy a seguir intentando por acá. Listo.
No sé si hasta acá tienen alguna duda o está todo claro, o si todos pudieron hacer el proceso de compatibilización. No necesariamente con estas cuatro columnas, si ustedes desean o tienen un archivo más grande, mucho mejor. De hecho, esto solo es el principio, ¿no? Así que hay bastante por explorar ahí. Así que vamos a dejarlo por acá, no hay problema. O también podríamos empezar con una ventana que es un poco más simple. Entonces, otra opción también es que podríamos hacerlo de esta forma, que es arquitectura, puerta, y vamos a revisar a qué altura está, ¿no? Porque generalmente si nos aparece ese aviso es porque no está al nivel seleccionado. Entonces acá me dice 6.57. Es probable que si yo voy acá a puerta, esté mucho más lejos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me dice swing angle, masonry, Einset, entre otros. Entonces, por ejemplo, acá puedo escoger el swing angle o también la primera parte. Por aquí, en las propiedades de tipo me aparecen propiedades más específicas como la edición de ancho, largo, también algo así como su dureza, entre otros. Así que, bueno, esto simplemente es esta parte de la puerta. Y me parece que puede tener algún tema con el alféizar o algo así, por lo cual no me deja modificarlo, así que voy a emplazarlo nada más. Veamos por acá. Tenemos arquitectura, cambiamos esto, ya ahí está, listo. Así es como hemos emplazado esta primera puerta y ahora vamos a ponerla a nivel. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos que todo esté a un nivel específico y no lo está? Entonces, por ejemplo, queremos llevarnos todo hasta la vista uno. Entonces, lo que yo voy a hacer por acá puede ser bajar esto, ¿sí? Quito este disjoint y lo vuelvo a aplastar y voy por aquí. De tal forma que yo, si voy a parte arquitectónica nuevamente, podría figurar, ¿no? Entonces aquí nuevamente puerta ODR y aquí ya me aparece. Ahora, algo que comentaba de forma muy específica es el nivel de detalle. ¿Qué pasa si es que yo acá cambio esto? O, mira, por ejemplo, cuando esto me aparece bloqueado es porque Revit habla de una plantilla. En este caso me aparece Modifier Place and Door. Así que cambio esto. Listo, voy por aquí. Un momentito que la vista se ha bloqueado. Y por acá simplemente voy a guardarlo. Un momentito con esto. Y finalmente llegamos a esta parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta ventana, esta vista 3D. Y acá tenemos parte del catálogo o de la parte que queremos ir armando, que debería tener pisos, muros, entre otros. Es importante mencionar que para esto no, digamos, no es necesario tener un super conocimiento de Revit, pero que sí lo facilita mucho. Así que voy a ir cerrando esto y voy a darle guardar, sí. ¿Por qué estoy haciendo eso? A veces pasa que Revit también se sobrecarga por la exigencia de las tarjetas gráficas de este programa. Y bueno, ahí está. Un momentito que cargue. Listo, tenemos por acá nuestra maleta, perdón, nuestra parte más grande. Y cuando llega esta ventana, pasa que seguro la puerta al inicio ha quedado un poco desfasada y es por eso que Revit no la ha dejado insertar. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer esto, insertar esta ventana y no sé si me permita cambiar la categoría, pero vamos a intentarlo. No me va a dejar cambiar de categoría, así que vamos a graficarlo nuevamente.
Vamos a la puerta nuevamente y esta vez ya es mucho más fácil desde este anfitrión. Entonces tenemos este anfitrión que nos deja insertar esa puerta y acá podemos incluso modificar el alféizar. Acá me dice que es 1.2, puedo ponerle 1.1 para que estén a la par y llegamos entonces. Acá, por ejemplo, estos vínculos de estructura ya me aparecen como translúcidos y simplemente cierro. Guardo esto y vamos a verlo desde el otro lado. Vamos a estructuras y cuando revisamos estructuras ya nos aparece este vínculo. Si este vínculo sale disfrazado de igual manera, podemos ajustarlo mediante esta visualización o simplemente mover el vínculo a una referencia inferior. En este caso revisamos que esta parte de las columnas es lo que está diferido y vemos que es un doble vínculo como tal o puede haber un desfase, así que no hay problema con esto. Esto se puede ir perfeccionando, de hecho, no es un restrictivo, así que vamos a desdibujarlo y volverlo a poner en su lugar. Y por aquí esta vez ya tenemos esta parte básica que nos habla de estas columnas y si vemos por acá ya tenemos esto como un vínculo de arquitectura. Y es así como de la parte más básica de Primigenia hemos visto un template, una plantilla, qué objetos usar, unidades, niveles, rejillas, el Survey Point, qué tanto funciona y cómo se hace. Eso lo vamos a desarrollar más en específico cuando veamos los siguientes archivos. La siguiente clase nos toca ver estructuras, así que vamos a dar una trazabilidad más específica. A continuación tenemos los elementos arquitectónicos, hemos visto muros, los pisos también los vamos a ver en la siguiente clase. Y dentro de esta organización hemos visto los tipos, las subcategorías y las plantillas de vista. Si hasta aquí alguien tiene alguna duda o está todo claro, no sé si me comentan por favor. Estimado José, estimado Ricardo, Boris, ¿está todo claro? Profe, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Ahora sí, estimado Sí, José. disculpe. Al inicio de la clase indicó que cada uno debería de tener un archivo RBT como para irse guiando con respecto a lo que usted está mostrando, está enseñando. Mi pregunta es ¿qué elementos debe tener este modelo RBT como para ir aplicando lo que se está trabajando en clase? Nah, ya. En realidad no requiere de muchos elementos. Si en realidad si tienes una cantidad por lo menos de unos 200 o 300 elementos entre columnas, muros, ventanas, anfitriones, pues está bastante bien, diría yo. Pero si es pequeño, tal cual como lo estamos hablando, igual el principio funciona. Obviamente que si, por ejemplo, tienes un archivo más grande, te va a generar más trabajo generar, por ejemplo, los flash test, entre otros. De hecho, ahí tienes carta libre. Todo depende de cuánto quieras trabajar o cuánto o cómo quieras aplicarlo. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, gracias. Ya, listo. Bien. Si no hay ninguna duda, entonces eso sería todo por nuestra primera clase de este curso. Bien, listo. Entendería entonces que está todo claro. Gracias a ustedes y buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase el día miércoles.